Muchas gracias a todo el mundo por venir a estas charlas y, sobre todo, antes de comenzar, quería agradecer a la Universidad de Verano y al Gobierno de Andorra darme la posibilidad de venir aquí, a un país que realmente me encanta venir, del que tengo muchos colegas y muy buenos aquí, con los que llevamos ya tiempo trabajando y que vamos a poner todo el esfuerzo en seguir trabajando. Y, sobre todo, también venir para hablar de un tema que es el que me encanta, es mi pasión, que es hablar de cuestiones de clima y nieve en los Pirineos, mis montañas donde he pasado prácticamente toda mi vida y donde hago mi trabajo. Por eso contar un poco lo que hacemos siempre es un grandísimo placer. Yo creo que cuando vemos una fotografía de una montaña, sea de donde sea, no hace falta justificar mucho el interés en estudiarlas. Yo creo que simplemente son un elemento de la naturaleza fascinante y que esta fascinación es la que ya desde hace siglos ha llevado a la gente, seguramente habrá sido la primera razón por la que estudiarlas. Pero además, no solamente por ser unos magníficos ejemplos de la naturaleza, hay otra serie de condiciones que influyen mucho en las personas tanto que viven en las montañas como en una aureola mucho más grande alrededor de ellas, que muchas veces sin saberlo dependen muchísimo de lo que allí sucede. Por ejemplo, esta fotografía creo que sintetiza un poco lo que yo digo. Por supuesto, es un elemento fantástico, completamente espectacular, en el Karakorum de Pakistán, pero también hay unos elementos que nos dan pistas de su importancia. Son elementos que parecen inestables y también, yo siendo con una base bastante fuerte de hidrología, lo que siempre veo en estas montañas es agua. Por eso, a la hora de empezar a hablar de la importancia que tienen las montañas, vamos a comenzar a hablar un poco de la importancia que tienen como recursos hídricos. Son espacios que, si bien no ocupan una gran parte del planeta, en ellos se está produciendo prácticamente el 70% de agua dulce en el mundo. Y de ella, prácticamente entre el 40 y 60% de la población depende directamente de ellos. En este mapa podemos ver las zonas coloreadas, las zonas en las que más escorrentía se produce del mundo. Las zonas rojas son las mayores productoras de agua del planeta. Y si nos acordamos de cualquier mapa físico del mundo, lo que vemos es que están dibujando perfectamente las principales cordilleras del planeta. Desde las montañas rocosas en Norteamérica, pasando por los Andes, todas las montañas alpinas de Europa, Himalaya, Asia y todas las montañas africanas. La razón por la que son muy importantes desde un punto de vista hidrológico es muy sencillo. Son sitios donde llueve más y se evapora menos. ¿Por qué llueve más? Son topografías muy abruptas respecto a los espacios que las rodean y entonces tienen una gran capacidad de atrapar los frentes que pasan por ellas, las nubes, elevarlas y condensarlas, y son zonas muy proclives a la precipitación. Además, como son zonas elevadas, las temperaturas son bajas y se evapora menos. Si entra mucha agua y sale poca, hay agua suficiente para producir esta escorrentía que tan importante es para las poblaciones. Además, otro elemento importante de muchísimas montañas es que, debido a estas bajas temperaturas, mucha de la precipitación se produce en forma sólida. Esta forma sólida queda acumulada durante muchos años, a veces cientos y miles en glaciares, o en forma de un manto de nieve estacional durante varios meses. Y este agua en estado sólido es fundamental en muchísimas zonas para garantizar un aporte de agua regular. Por ejemplo, en zonas que dependen de glaciares, el periodo del año en el que los glaciares predominantemente funden son fundamentales para tener todos los años al mismo tiempo un aporte de agua regular, que además en muchas zonas, como podrían ser por ejemplo los Andes, coincide con la estación seca, por lo que en muchos casos a veces es el único aporte de agua directo que tienen. En las zonas con nieve, por ejemplo en el ambiente, en las latitudes que nosotros vivimos, es un caso también muy característico que buena parte de la precipitación que tenemos se produce en invierno, mientras que el final de la primavera y principios del verano son las épocas más secas. Lo que sucede es que la nieve que queda acumulada durante los meses de invierno en forma de nieve va fundiendo precisamente en estos momentos, durante la primavera, llegando a veces hasta el principio del verano, una época en la que nuestros ecosistemas, nuestros cultivos, necesitan muchísima agua. Por lo tanto, están actuando como un embalse natural de un valor muy importante. Sobre las montañas y la importancia en recursos hídricos, por supuesto, nuestros Pirineos no se escapan. Es una zona particularmente húmeda,
respecto al entorno más inmediato, sobre todo si miramos a las vertientes sures, en las que hay una aridez bastante marcada. Por ejemplo, en Zaragoza solamente nos llueve 200 milímetros al año, por lo que dependemos de una forma muy clara. Y si pensamos en la cuenca del Ebro, las cabeceras de montaña, los ríos de cabecera, ocupan una superficie muy pequeña. De hecho, ocupan solamente el 11% de la superficie, pero en ellas se está produciendo el 60% del agua que tenemos en la cuenca del Ebro. Debido a esta importancia, que ya se conoce desde hace muchas décadas, ha habido un gran esfuerzo en construir embalses y canales para poder tener mayor capacidad de controlar estas aguas y que han ido permitiendo incrementar. Estos puntos naranjas indican la evolución en el Valle del Ebro de las superficies regadas, ha ido permitiendo atender a una demanda cada vez más creciente. Con los embalses del Pirineo directamente se riega un 40% de las zonas de cultivo de la cuenca y se produce el 62% de la energía hidroeléctrica, para iros haciendo una idea de la importancia que tiene como recurso. Además, si bien las montañas en general es un espacio comparado a otros poco habitado, hay muchísima gente, y sabéis bien, que habita en las montañas. Además, habitar y obtener recursos en estos medios yo considero que es particularmente difícil. El clima no lo pone sencillo, la topografía no lo pone tampoco sencillo, y entonces el hombre que habita en las montañas tradicionalmente ha tenido que hacer un esfuerzo ingente para poder hacerlo y explotar sus recursos. Para mí, uno de los mejores ejemplos que tenemos son los abancalamientos que se hacen en las montañas, en este caso para cultivar arroz en las laderas del Himalaya. Pero no hay que irse muy lejos para ver estos ejemplos. Por ejemplo, esta foto, que podría recordar un poquito a la anterior, es de un pueblo muy cerca de Ordesa, tomada en los años 80. Y se ve claramente cómo el hombre ha tenido que modificar la montaña, explotarla a partir de una gran deforestación de muchas zonas para poder obtener la energía de su ambiente más inmediato y adaptarse a ella. Y, por supuesto, pero en un ambiente muchísimo más desarrollado, pues tenemos donde nos encontramos ahora mismo. Vosotros, yo creo que en Andorra sois expertos a vivir en la montaña, a adaptaros a ellas y, a su vez, modificar la montaña para que sea un espacio habitable. El estar en las montañas implica inmediatamente otra cuestión muy clara, que es un espacio en el que los riesgos naturales son mucho más importantes. A mí me gusta mucho poner esta fotografía, es una de mis fotografías favoritas, que es un enorme cono de deyección que va a dar al río Unza, en el Alto Karakorum, donde en las inmediaciones del cauce del río, que viene de un glaciar que hay aquí detrás, se han instalado diversas aldeas y diversos campos de cultivo. Y para mí ejemplifica muy bien la fragilidad con la que las poblaciones pueden vivir en un entorno absolutamente agreste y lleno de riesgos. ¿Qué riesgos hay normalmente en las montañas? Pues uno de ellos, que quizás en el Pirineo no nos afecten, es la formación de lagos en las zonas donde se están produciendo las deglaciaciones más rápidas. Estos lagos, además, se forman en un ambiente muy poco consolidado, en bloques morrénicos que tienen muy poca estabilidad y que ocasionalmente se fracturan y cae toda el agua ladera abajo, formando lo que se conoce en Sudamérica como aluviones, y que, por desgracia, en las últimas décadas han causado decenas de miles de víctimas, tanto en los Andes como en el Himalaya, uno de los mayores riesgos naturales a los que se enfrenta la población de montaña. La nieve es fantástica y hablaremos de ellos, pero a veces puede caer en cantidades no deseadas, quizás excesivas, poniendo en riesgo las infraestructuras, impidiendo las comunicaciones, causando avalanchas que, por desgracia, todos los años causan víctimas y causan daños en nuestras montañas y en prácticamente todas las montañas, y deslizamientos, caídas de roca, etc. Y si bien estas fotos no pertenecen al Pirineo, desde luego el Pirineo no es ajeno absolutamente a estos riesgos naturales. Tenemos ejemplos muy cercanos de grandes avenidas fluviales, debido en ocasiones a lluvias, a eventos de lluvia muy importantes sobre un manto de nieve, deslizamientos de gran magnitud, también debido a lluvias extremas, avalanchas que todos los años suceden, como comentaba, etc. Y por último, después un poco de este mal sabor de boca que puede traer ver la parte negativa de las montañas, también, por supuesto, las montañas son un espacio para visitar y para disfrutar. Hemos comenzado que es un ambiente magnífico, la gente lo sabe y mucha gente viene a ello. Está muy bien para los visitantes, pero también está muy bien, y sabéis en Andorra también muy bien, que está muy bien para la gente que habitáis
pues se ha convertido en una actividad económica fundamental. Por tanto, pues también es otro aspecto positivo que tienen las montañas y el manto de nieve. Por tanto, espero haberos convencido, posiblemente no hacía ninguna falta, para ver que el clima y la nieve en nuestras montañas es fundamental para prácticamente todos los sectores que pensemos que se dan en ellos. Disponibilidad de agua para distintos usos, el turismo y los riesgos naturales. Y, por supuesto, podemos imaginarnos que cuando hablamos de cambio climático, el cambio climático va a afectar de forma muy directa a todas ellas. Entonces, en esta charla vamos a discutir un poco cómo puede afectar, qué es lo que no sabemos todavía, hasta qué punto puede afectar y las incertidumbres que hay asociadas, centrándonos fundamentalmente en dos sectores. Uno es la disponibilidad de agua y otro es la acumulación de nieve y las actividades que se desarrollan en torno a ellas. Pero antes de pasar directamente a ello, sí que me gustaría hacer una pequeña introducción de lo que es el cambio climático, porque quizás todo el mundo hablamos del cambio climático, pero no siempre hay un acuerdo generalizado en qué es exactamente. Estábamos hablando antes sobre el tema y para mí, desde luego, cambio climático no es que este verano o el verano pasado hiciera mucho calor o que dentro de unos meses haya una precipitación extrema. Eso puede ser cambio climático o puede ser variabilidad climática y ocurrencia de eventos extremos que es intrínseca al clima. Cuando venimos aquí a hablar de cambio climático y cómo nos puede afectar, creo que es fundamental el hecho de que actualmente tenemos la certeza de que el hombre, con sus acciones, está interviniendo directamente en esta evolución del clima. Todas estas líneas que tenemos aquí son distintas reconstrucciones de temperaturas que se han hecho del planeta para los últimos 1200 años. Entonces, podemos ver aquí la evolución reciente, este calentamiento muy fuerte, y la gráfica inferior de colores, esto sería el grado de solape que tienen estas distintas reconstrucciones. Por lo tanto, los colores más marrones lo que nos está diciendo es cómo ha sido la evolución más probable del clima, porque por supuesto son reconstrucciones y no son a ciencia cierta, pero la coincidencia nos da una pista muy clara. Vemos aquí el calentamiento de los últimos años, se ha comentado en la charla anterior que es un incremento de temperaturas muy importante, pero vemos que ha habido ciclos de calentamiento y enfriamiento bastante periódicos a lo largo de los últimos cientos de años y que incluso si miráramos puntualmente periodos concretos, podríamos ver, por ejemplo aquí, magnitudes de calentamiento que pueden ser muy importantes. El problema, como os decía antes, es el origen, que tenemos la certeza de este último calentamiento tan intenso que estamos presenciando. Esta es la evolución para los mismos periodos de, por una parte, las causas naturales que normalmente se consideran que es el mayor motor del clima. Uno de ellos son las erupciones volcánicas, el forzamiento que producen los volcanes. Cada vez que hay una erupción volcánica de gran intensidad se produce un enfriamiento de la atmósfera. La pequeña edad del hielo, un periodo frío que hubo hace 300 años, fue debido a dos grandísimas erupciones, una en Islandia y otra en Indonesia. O, por ejemplo, en los años 90 fue la erupción del volcán Pinatubo, que causó un descenso de la temperatura global de 1 grado durante alrededor de 2 o 3 años. Entonces, es un elemento que la gente que estudia e intenta modelizar el clima cuenta con él porque sabe que es un motor de la variabilidad climática. La llegada de radiación a la Tierra también es otra variable que varía a lo largo del tiempo a escalas temporales muy distintas y se considera fundamental. Y en este apartado de otros forzamientos se considera que es la emisión de gases de efecto invernadero por parte del hombre. No sé si podréis ver bien esta gráfica o si no tendréis que creerme un poco. Aparecen aquí en la parte inferior, porque hasta ese momento aparecen todas juntas. Estos son distintas simulaciones mediante modelos matemáticos se intenta reproducir cuál ha sido la evolución de las temperaturas en el planeta. Estas líneas finas son las que se han hecho teniendo en cuenta únicamente las causas naturales, forzamiento volcánico y variabilidad en radiación. Y lo que vemos es que en los últimos 1200 años los modelizadores han sido capaces de reproducir muy bien esta variabilidad, pero cuando llegamos a la fase industrial, las líneas finas, que son las de causas naturales, se quedan muy por debajo del calentamiento que hemos observado. Y tenemos que recurrir a incluir en nuestros modelos este forzamiento, este incremento de gases de efecto invernadero, para realmente ser capaces de simular este incremento de las temperaturas. Para ver un poco cómo ha sido la emisión de gases o cómo incrementa la concentración de gases de efecto invernadero, creo que es muy ilustrativa
las mediciones que se llevan tomando desde los años 60 en la cima del volcán Mauna Loa, en Hawái, sobre el contenido de CO2 en la atmósfera. Es un ambiente que, por supuesto, está sin industrializar y vemos cómo dentro del ciclo anual que tiene el carbono, que todos los años tiene un ascenso y un descenso, vemos cómo prácticamente cada año este ciclo del carbono esta concentración de gases de efecto invernadero ha superado al año anterior. Y cuando intentamos, mediante valoraciones de cómo puede evolucionar la economía, la sociedad, la industria en las próximas décadas, vemos que las expectativas que tenemos para el siglo XXI de emisión de gases de efecto invernadero no son muy positivas. Todas ellas indican que la emisión de gases de CO2 y otros gases de efecto invernadero van a seguir subiendo en todos los casos en las próximas 2 o 3 décadas, y ya cuando empezamos a intentar ser un poco optimistas, algunos escenarios sí que indican que a partir de la segunda mitad del siglo XXI pueden empezar a descender, mientras que otros asumen que estas emisiones van a continuar. En cualquier caso, como el ciclo del carbono y las concentraciones de carbono en la atmósfera tienen una inercia muy grande, en cualquier caso, lo que se espera con las concentraciones es que en mayor o menor medida, en todo caso, se incrementen hasta el año 2100. Y también una cosa que me gusta indicar es que estos escenarios de emisiones de CO2 se hicieron ya hace bastantes años, se hicieron a finales de los 90. Entonces, es por lo que se tiene esta curva que sale desde este periodo, y si nos fijamos dónde estamos ahora mismo en emisiones, nos encontramos por encima del valor más pesimista que se dio en aquel momento. Se puede cambiar, pero ahora mismo estamos mucho peor de lo que se esperaba en el caso de emisiones más intensas. Este incremento de concentraciones con distintas magnitudes a lo que lleva a que cuando se introducen en los modelos para ver cómo puede evolucionar las temperaturas en el futuro, muestren en todo caso un incremento. Estas bandas de incremento, esto serían las temperaturas observadas, y ya todas estas bandas a partir de aquí son distintos escenarios de calentamiento. ¿A qué se debe toda esta variabilidad? Pues se debe a modelos distintos. Hay modelos que interpretan la respuesta del clima a gases de efecto invernadero distintos, a los escenarios y también a los distintos escenarios que os he mostrado anteriormente. Hay unos que consideran que se va a emitir con mucha más intensidad, que se va a empezar emitiendo pero luego va a disminuir, etcétera, y esto da esta incertidumbre sobre cómo van a evolucionar las temperaturas. Y esta línea roja delimita un poco, o sea, este polígono rojo, perdón, delimita un poco lo que sería el área de las proyecciones más probables que podemos esperar. Y aún así, lo que tenemos es una variabilidad importante que, por supuesto, tenemos que tener en cuenta de cara a saber qué impactos puede causar, que luego trataremos con un poco más de detalle. Con la precipitación es todavía más complicado. Yo creo que todos los modelizadores del clima, toda la gente que intenta reproducir el clima, sobre todo hacia el pasado, se encuentra que la precipitación es extremadamente difícil de ser reproducida, especialmente en los patrones especiales exactos. Y entonces hay una incertidumbre muy grande. Y además, cuando se ven las proyecciones hacia el futuro, se ve que si bien con las temperaturas todos indican al menos un signo bastante similar, con la precipitación no. Por supuesto, hay zonas en las que un clima más cálido lo que va a llevar, evidentemente, es una aceleración del ciclo hidrológico y a un incremento global de la precipitación. Pero esto no va a pasar de forma homogénea en el planeta, porque no lo que se evapora en un sitio en concreto cae en ese mismo sitio. Por poner un ejemplo, en un estudio reciente que hicimos, el 80% de la precipitación que cae en el Pirineo procede del Caribe. Entonces, se evapora en unos sitios, cae en otros, y no quiere decir que porque evapore en nuestro territorio vaya a llover más en nuestro territorio. Entonces, hay unas zonas que está claro que con estos colores azules y morados son las zonas donde se va a incrementar la precipitación y unos tonos rojizos donde va a disminuir. Si hiciéramos un zoom en el Pirineo, vemos que estamos en una zona de transición. Y las zonas punteadas, no sé si podéis ver bien, son las zonas en las que al menos el 60% de los modelos coinciden en el signo del cambio. Y lo que vemos otra vez en nuestras latitudes, que como son una zona de transición climática son muy difíciles de modelizar, el 60% de los modelos no es capaz de coincidir si la precipitación va a incrementarse o va a disminuir, como vamos a ver ahora mismo. Esto que hemos hecho para todo el planeta
lo hemos analizado con un poco de detalle en el Pirineo. Hace ya unos cuantos años hicimos una validación de lo que los modelos climáticos habían predicho o habían figurado cómo sería la distribución de la precipitación y la temperatura en el Pirineo durante el periodo 1970-2000. Y lo que vimos es que los modelos en temperatura tienen un error de 0,9 grados, que no es desdeñable, pero se podría decir que es aceptable, pero los modelos de precipitación en el Pirineo están fallando un 24%, que como veremos creo que las implicaciones son muy importantes. Yo creo que no es un problema que haya malos modelizadores, sino que hay modelizadores honestos que asumen la dificultad que tiene este proceso. Y es una cosa que de cara a saber a lo que nos vamos a enfrentar en el futuro, tenemos que reconocerla y asumir este gran rango de incertidumbre. Centrándonos un poco en Andorra, en vez de presentar los datos en el Pirineo, para el conjunto del Pirineo, me pareció interesante hacer un zoom en Andorra. En estas últimas semanas me dediqué a ver un poco qué dicen los modelos climáticos precisamente para este territorio, para el país. Entonces, en todas estas nubes de puntos, lo que indica son los distintos modelos climáticos. La presentación anterior se ha mostrado que eran 42 modelos climáticos. Indican el cambio en la precipitación anual y en la temperatura para el periodo 2035-2065. Es decir, que podríamos hablar, utilizando el centroide, cuál puede ser el clima en el 2050. Los puntos son las distintas magnitudes de cambio para un escenario 4.5, que es un escenario de emisiones moderada. Va a haber un incremento de emisiones que tenderá a disminuir o a estabilizarse progresivamente, o un escenario 8.5 que indica un mantenimiento constante en el incremento de los gases de efecto invernadero. Cada punto son las predicciones de cada modelo y las cruces lo que indica es el área que englobaría el 50% de los modelos. En el caso de las temperaturas tenemos una gran dispersión entre distintos modelos, pero lo que sí que coinciden todos es que las temperaturas van a subir. En un escenario de emisión de gases moderado, 4.5, estaríamos hablando de un cambio medio de alrededor de 1,6 grados, oscilando entre 1,2 y casi 2 grados de incremento. Y si nos vamos a un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero más intensas, estaríamos hablando de cambios entre aproximadamente 1,6 y 2,3. Cuando nos vamos a la precipitación, en general los dos escenarios dan un cierto descenso en la precipitación, no muy importante. Si nos fuéramos a la parte central, estaríamos hablando de un 5%, alrededor de un 7%, pero si vemos toda la amplitud de la banda horizontal, vemos que podemos estar hablando desde un descenso del 20% a un incremento que casi llega al 10%. Es una incertidumbre con la que tenemos que jugar. Cuando vamos a nivel estacional, para las distintas épocas del año, vemos prácticamente los mismos patrones y quizás lo único que puede ser interesante reseñar es que durante los meses de verano es donde se espera el mayor calentamiento y la menor reducción de precipitación, que en este caso sí que prácticamente todos los modelos indican que la precipitación del verano va a disminuir, mientras que en otras los rangos son mucho más amplios en torno a las dos posibilidades. Los que trabajamos un poco en el impacto del cambio climático, lo que hacemos es utilizar lo que nos dice cada punto, cómo va a cambiar el clima en distintos momentos del año, en temperatura, en precipitación, a veces en otras variables, como la radiación solar, por ejemplo, y introducirlas en modelos que nos dice cómo va a responder un sistema determinado. Yo, por ejemplo, ahora en esta charla os voy a mostrar los modelos que utilizamos para saber cómo responde el manto de nieve a procesos de cambio climático o de hidrología. Igual podría ser modelos para ver cómo responden los bosques o los cultivos a este sistema. Entonces, utilizamos datos climáticos, temperatura, precipitación, otras muchas variables de contorno, como pueden ser usos de suelo, litologías, etcétera. Las incluimos en un modelo y este nos da evoluciones o del manto de nieve o de los caudales de un río. Por lo que siento comunicar que aquí estamos introduciendo otra incertidumbre. Los modelos intentan ser las aproximaciones a la realidad más fidedignas que podemos. Intentamos poner en ellos todo nuestro conocimiento del sistema para ser capaces de reproducirlo, pero no son perfectos. Sin embargo, yo creo que hemos avanzado mucho en este sentido y
y cuando se aplica un modelo, sobre todo no a ciegas, como quizás en alguna ocasión se pueda hacer, sino conociendo el terreno, tomando datos de campo, utilizando las mejores observaciones para que funcionen, somos capaces de hacer una aproximación bastante buena de lo que nosotros simulamos a lo que observamos. Por ejemplo, en este caso sería la evolución anual del manto de nieve en una zona que trabajamos mucho del Pirineo aragonés a 2000 metros de altura, y la línea sólida es las simulaciones que hemos hecho a partir de dato climático, sin tener en cuenta los datos que tenemos de nieve para nada, y la línea punteada es la evolución del manto de nieve que hemos observado. Obviamente hay diferencias, pero creemos que hacemos un buen trabajo en ser capaces de reproducir este proceso. Y lo bueno es que como lo hacemos en una base a procesos físicos completamente, una vez que somos capaces de reproducir la respuesta de un elemento, en este caso la nieve, a la variabilidad y cambio climático, podemos hacer lo que llamamos análisis de sensibilidad. Es decir, por ejemplo, cómo el manto de nieve va a cambiar a intervalos fijos de temperatura, desde los valores observados a un incremento progresivo de 1 grado, o cómo puede responder a incrementos o descensos de la precipitación de un 10%. Este tipo de análisis es fundamental luego para interpretar cómo los escenarios de cambio climático pueden afectarnos a nosotros. Este mismo análisis lo hemos hecho también utilizando datos de este país, en concreto la estación de Perafita, en el que mediante estos modelos que os he comentado hemos obtenido series de nieves de la que extraemos el acumulado de nieve anual y la duración del manto de nieve. Estos puntos, el punto amarillo claro, indicaría las condiciones observadas, y los puntos siguientes que se van tornando en rojo verían cómo va cambiando la acumulación y la duración del manto de nieve cuando incrementamos progresivamente 1 grado. Así pues, por ejemplo, veríamos cuál es el efecto en la acumulación y en la duración de nieve con un incremento de 1 solo grado, y podemos ver cómo 1 grado en esta zona implica un descenso del 37% en la acumulación y una disminución en 31 días, un mes, en la duración del manto de nieve. Creo que este tipo de análisis de sensibilidad es muy importante para cuando hablamos de cambio climático, de va a subir entre 2 o 3 grados, o estamos fallando en 0,9, está muy bien. Está muy bien decir 1 grado es muchísimo. O muchas veces cuando se dice, no, solamente la temperatura incrementará 1 grado. 1 grado tiene unas implicaciones muy claras. Por supuesto, si siguen descendiendo, pues mucho más. Y esta misma figura es lo mismo, pero la línea superior, con triángulos mirando hacia arriba, sería el mismo análisis, pero incrementando directamente la precipitación un 20%, y la línea inferior sería disminuyendo la precipitación un 20%. Esta cifra no es al azar, sino que es más o menos la incertidumbre que tenemos estimada para nuestras proyecciones de precipitación. ¿Y qué es lo que vemos? Que la sensibilidad, lo que es la respuesta en sí, es similar en los 3 casos. Es decir, la pendiente que tienen estas curvas desciende a un ritmo similar, pero el desplazamiento que tienen unas de otras es la magnitud de la variable nieve que tenemos en este caso. Y lo que nos está diciendo que un cambio o una incertidumbre del 20% en precipitación equivale al efecto de 1 grado centígrado de calentamiento. Así pues, tenemos aquí las condiciones observadas, y esto, un escenario en el que la temperatura ha incrementado 1 grado, pero la precipitación ha subido un 20%, que sería prácticamente similar el manto de nieve a las condiciones observadas, o bien las condiciones observadas cuando ha descendido un 20% la precipitación sería el equivalente también de nuevo al incremento de 1 grado centígrado. Por supuesto, esta sensibilidad del manto de nieve, esta respuesta del manto de nieve, no sucede igual en todas las montañas o se pueden esperar en la misma cordillera. No lo muestro aquí, pero os digo que los análisis que hemos hecho muestran claramente cómo las laderas norte responden mucho menos que las laderas sur, y que, por supuesto, las zonas más bajas de la cordillera responden de una forma mucho más fuertes que las zonas más elevadas. Así pues, en este eje tenemos el porcentaje de cambio, el descenso en acumulación de nieve, bajo 2 escenarios posibles de futuro, uno de calentamiento de en torno a 2 grados centígrados y otro de 4 grados centígrados, y vemos
que el descenso es muy importante en alturas de 1.500 metros, es normal, son áreas que durante el invierno están muy próximas a los 0 grados centígrados y la precipitación puede producirse prácticamente aleatoriamente en forma de lluvia o nieve. Si subimos 2 grados la temperatura, el peso que vamos a tener en que la precipitación en forma de lluvia se incremente va a ser mucho. En cambio, si nos vamos a 3.000 metros de altura, donde la temperatura media de invierno está bien por debajo de los 0 grados, un calentamiento de 2 grados va a afectar mucho menos. Y también creo que esta figura ilustra muy bien cómo cuando hablamos de distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, cuál es el impacto real que tiene, en este caso, en el manto de nieve. Este sería un escenario de emisiones moderadas que nos llevaría a este descenso en la nieve y un escenario de emisiones muy fuerte que nos llevaría a duplicar el impacto sobre el fenómeno nieve. Esta gráfica, por ejemplo, ilustra un poco lo que os he comentado, sería cómo es la evolución, el ciclo medio anual de la nieve a 2.500 metros de altura, cómo sería el ciclo anual de nieve bajo condiciones observadas, que sería la línea azul, con un incremento de 2 grados y con un incremento de 4. Y veríamos que a 2.500 metros de altura, pues un incremento de 2 grados lleva un descenso, pero relativamente moderado, suave, pero si ya nos fuéramos a un incremento de 4 grados, pues los procesos de acumulación y fusión cambian completamente. Y, por supuesto, si nos vamos a alturas más bajas, estas diferencias se acentúan mucho más. Todo este tipo de análisis, la comprensión que hemos ido consiguiendo de cómo varía la respuesta de la nieve a distintas alturas, distintas orientaciones, etcétera, lo hemos aplicado para analizar cuál es la vulnerabilidad o cuál puede ser el efecto del cambio climático en las estaciones de esquí. Este es un caso concreto que hemos hecho aquí con colegas del Observatorio de Sostenibilidad de Andorra para una estación concreta, que sería Arcalís, en el que hemos tenido en cuenta toda la complejidad que entraña a nivel de distintas alturas, distintas orientaciones, exposición a radiación solar, etcétera. Y también teniendo en cuenta no solamente la nieve natural, que por supuesto sabéis que el saber cuál puede ser el efecto del cambio climático sobre la nieve, si no se tiene en cuenta todo el tratamiento que se hace en pistas, sería ahora mismo prácticamente inútil. Tenemos en cuenta cuál puede ser el efecto de la producción de nieve artificial o de todo el tratamiento que se hace de pisado de pistas, etcétera. Lo que vemos, por ejemplo, si recurrimos a una altura media de 2.000 metros en la estación, es que con un incremento de temperatura de 2 grados, incluso utilizando nieve natural, en las laderas nortes podríamos tener una esquiabilidad bastante buena. Pero si nos vamos ya a la ladera sur, el descenso de días esquiables, que estos números es lo que representan, disminuye de una forma importantísima, que aumentan de forma muy considerable si introducimos el tratamiento de nieve en pistas y la producción de nieve artificial. Por supuesto, esta mejora que se produce sería insuficiente si nos fuéramos a un incremento de 4 grados centígrados, en el que incluso en laderas nortes los días de esquiabilidad se reducirían mucho y, por supuesto, en ladera sur sería bastante catastrófico. Este estudio se expandió de una forma un poco más simplificada a todas las estaciones de esquí del Pirineo, intentando asumir cuál sería la viabilidad de las estaciones bajo un incremento de 2 grados y de 4 grados centígrados, y podemos ver, los colores rojos indican las estaciones que no serían viables bajo estos niveles de calentamiento, y podemos ver cómo ante un nivel de calentamiento de 2 grados, buena parte de las estaciones de esquí, bien con nieve natural o bien con producción de nieve artificial, serían capaces de mantener una viabilidad, mientras que ya ante un escenario de 4 grados centígrados, muchísimas estaciones ya dejarían de ser viables. Creo que aunque las estaciones de esquí de Andorra se ven bastante afectadas, todavía vemos puntos verdes en el país, lo cual creo que es una cosa también, en cierto modo, alentadora, porque realmente son pocas las excepciones que tenemos en la cordillera. Pero en cualquier caso, la esquiabilidad se vería afectada de una forma muy importante. Pasando al otro posible impacto, que sería el efecto del cambio de nieve en la hidrología, aquí os presento unos resultados que prácticamente acabamos de obtener esta misma semana. Como tenía que venir aquí a contarlo, hemos estado apretando un poco el ritmo de trabajo en el instituto y cambiando el orden de prioridades para poderos enseñar unas simulaciones hidrológicas que hemos hecho
estamos haciendo para todo el Pirineo, pero en este caso para el río Valira en la SEO de Urgell, por lo que prácticamente la totalidad del país se ve contemplada en estas simulaciones. Estos serían los caudales que hemos simulado bajo condiciones climáticas observadas, la que han venido pasando en los últimos años. Y lo que vemos aquí es un régimen fluvial, cada punto sería cuál es el caudal medio en cada mes del año, un régimen fluvial claramente influido por la nieve. Vemos, como os comentaba anteriormente, que durante los meses de invierno la precipitación es en su mayoría en estado sólido, queda almacenada en las montañas, por lo que tenemos un estiaje, funde de forma muy marcada en primavera y da lugar a un estiaje secundario durante los meses de verano. Si incrementamos 2 grados de temperatura, lo que tendríamos es un descenso de caudales. Nos sale un descenso del 9%, que yo no lo consideraría extremadamente preocupante, pero lo que sí que tenemos, este descenso se debería por un incremento de la demanda evaporativa, pero lo que sí que tenemos ya con 2 grados es un cambio muy importante en la estacionalidad. Podemos ver cómo al perder la importancia la nieve, la acumulación de nieve y la retención en los meses de invierno es menor, por lo que los caudales invernales se incrementan. La fusión de nieve es menor y se produce antes, hay un adelanto prácticamente de un mes en el máximo primaveral y la sequía de los meses de verano se acentúa, lo cual es importante pensando que la precipitación se espera que descienda durante los meses de verano. Si nos vamos a un incremento de 4 grados, el descenso sería del 14%, que de nuevo es un descenso considerable, pero tampoco se podría considerar crítico en muchos aspectos de la gestión hídrica, pero habría que pensar en que la disponibilidad de agua cambia de una forma prácticamente completa. El pico primaveral es extremadamente moderado, se incrementan de forma muy notable todos los caudales de invierno y la sequía de los meses de verano pues, se incrementa de una forma muy importante. Pero como se estaba comentando anteriormente, tenemos una incertidumbre bastante grande en la precipitación. Entonces hemos repetido estas simulaciones para un incremento de 2 grados, pero considerando que la precipitación se incremente o disminuya un 20%. ¿Qué es lo que tenemos? Que los cambios de caudal podrían oscilar entre un incremento del 16% en caso de que la precipitación aumentara o un descenso del 36% si disminuye. Un 36% de descenso empieza ya a ser una cantidad muy considerable que puede afectar de forma muy notable. Y, independientemente de cómo evolucione la precipitación, el patrón de cambio de estacionalidad se mantiene. O sea que podríamos decir que este cambio de estacionalidad es un patrón que es muy probable que suceda en nuestras montañas. Por último, quería mostraros también otro tipo de cambio que nos afecta muy directamente y que puede interactuar con el cambio climático, que son los cambios de usos de suelo. En la charla que hemos escuchado anteriormente hemos estado oyendo el gran problema que representa la deforestación a nivel planetario, y es verdad. Pero bueno, si bien Andorra no es el mejor ejemplo del Pirineo por sus características, amplísimas zonas del Pirineo han experimentado el efecto contrario. En el Pirineo lo que hemos visto en los últimos 50 años es un incremento espectacular de la vegetación. ¿Por qué? Muchísima gente vivía en el Pirineo, utilizaba el territorio de forma súper intensa, cultivando todas las laderas que podía, se marchó a las ciudades y la despoblación trajo el abandono de estos campos. En estos campos se ha producido una revegetación natural y a veces acelerada por repoblaciones forestales para evitar la erosión que afectase a los nuevos embalses que se estaban construyendo, o sea que todos los procesos van siendo enlazados, y lo que tenemos, por ejemplo, este es un pequeño valle al lado de Jaca, como el incremento de la vegetación ha sido espectacular. En las zonas más altas de nuestras montañas está sucediendo lo mismo. Un descenso en la carga ganadera y posiblemente ayudado por unas temperaturas más suaves está dando lugar a la aparición de numerosos pequeños árboles que a veces resulta sorprendente el crecimiento tan rápido que tienen. Esta foto la hicimos cuando era muy joven, en 2001, y cuando era un poco menos joven, en 2009, volvimos. Intenté hacer una foto lo más parecida posible y si vemos estos pequeños árboles, evolucionaron a estos. Tenemos ya una especie de bosquete formado y muchos otros nuevos pequeños árboles dispuestos a crecer. Estos árboles tienen aspectos muy positivos, pero obviamente consumen agua. Cuando hemos incluido
un proceso semejante para nuestras simulaciones hidrológicas, vemos que si bien los cambios de uso de suelo, que en este caso contemplábamos que las zonas de matorral evolucionan hacia bosque y las zonas de pasto evolucionan hacia matorral, cosa que no tiene por qué pasar, pero podría ser una posibilidad, vemos que el régimen fluvial en este caso se mantiene, pero tenemos un descenso total de los caudales del 9%, que si recordamos era la cantidad que descendía por un incremento de 2 grados. Y si tenemos un incremento de 2 grados de temperatura más el incremento de usos de suelo, nos estamos yendo ya a un descenso de caudales del 20%, que es por encima del efecto que tendría el incremento térmico con 4 grados. Y puestos a hacer permutaciones de posibilidades, puede incrementarse la temperatura y descender la precipitación. Y en este caso nos iríamos ya no solamente a un cambio de régimen estacional, sino a un descenso de los caudales del 43%. De nuevo, repito, por supuesto, no tiene por qué pasar, porque además nuestra capacidad de intervenir a corto plazo en el clima es muy limitada, pero nuestra capacidad de actuar sobre los usos del suelo, ahí sí que hay un gran margen de actuación. Entonces, simplemente es un poco para mostrar cómo pueden responder los sistemas. Por lo tanto, y para concluir, el clima del Pirineo ha cambiado de forma clara en las últimas décadas y se continúa que lo siga haciendo, pero tenemos que reconocer que existen muchísimas incertidumbres. El origen de estas incertidumbres son los propios modelos que utilizamos, los escenarios de emisiones de gases, factores naturales que pueden suceder. Puede haber alteraciones en la llegada de radiación solar, erupciones volcánicas que alteren muchas de nuestras proyecciones a corto y medio plazo, y también la utilización de datos climáticos que introducimos en nuevos modelos, pues que contienen unos ciertos errores. Lo que sí que sabemos es que en general existe un acuerdo en todos los modelos que las temperaturas van a subir con la variabilidad que os he mostrado anteriormente, y lo que también está claro que hay muchísima incertidumbre en la evolución de la precipitación. Si bien buena parte de ellos lo que nos están indicando es un descenso entre suave y moderado. Un incremento entre 1 y 2 grados de temperatura es suficiente para afectar de forma muy clara al manto de nieve en el Pirineo. Podríamos estar hablando de reducciones en esta horquilla, que es bastante moderada, del 20 a 40%, o un descenso entre 23 y 47 días, si bien esto varía mucho en el espacio o puede verse alterado por la evolución que he comentado anteriormente de la precipitación, que es incierta. También hemos visto que si bien estos cambios son suficientes para afectar de forma importante al esquí, a no ser que nos pongamos en los escenarios más pesimistas, podríamos decir que a medio plazo las estaciones de esquí del Pirineo, y en particular las de Andorra, tienen una capacidad, tienen un margen de acción mediante la producción de nieve artificial, tratamiento de nieve en pistas, para poder decir que puede haber una cierta garantía de la práctica del esquí en las próximas décadas, de nuevo, a no ser que nos pongamos en los escenarios más pesimistas. Y por último, que el incremento térmico, desde luego, lleva a un descenso de caudal que no es muy fuerte, a no ser que se produjera un descenso marcado en la precipitación, pero sí que un cambio en la estacionalidad y, por lo tanto, en la disponibilidad del agua que vamos a tener de forma muy importante. Y que también hay que tener en cuenta cómo puede evolucionar los usos del suelo, que juegan un papel muy importante en nuestra disponibilidad de agua, pero en este caso sí que tenemos capacidad de actuar sobre ellas, pues manteniendo la limpieza de los bosques, favoreciendo y manteniendo las actividades tradicionales de ganadería en alta montaña, etcétera, que son cosas que no hay que poner en un plano secundario. Y con esto termino la presentación. Muchísimas gracias.